ruptura en Mauricio entre quienes hoy conforman el partido político de la FARC y quienes hoy conforman la disidencia de las FARC, pues ya está empezando a mostrar sus verdaderos dientes. Nosotros hablábamos en Red Más Conexión en las últimas horas con Ariel Ávila, que usted sabe que ha estudiado muy de cerca todo este tema, y él nos decía, mire, a Rodrigo Londoño lo consideran quienes hoy están en las disidencias, es decir, Iván Márquez, el Paisa y demás, como un traidor por haber entregado las armas. El móvil aquí fue la venganza. Paula, cuando empezó, después de la firma del proceso de paz, el lamentable y lento y gradual asesinato de exdesmovilizados de las FARC, empezaron todos los distintos rumores, que serían fuerzas del Estado, que serían fuerzas paramilitares, que serían grupos de derecha. Y por ahí empezó a surgir la hipótesis según la cual eran las mismas FARC que no se habían desmovilizado, miembros de las FARC que no se desmovilizaron, los que estarían asesinando a sus propios compañeros. Y a todo el mundo le pareció que esa era la versión más traída de los cabellos, que ese era un invento de la derecha, que ese era un invento absolutamente infame. Meses después, el mismo Rodrigo Londoño, a quien ven ustedes en la imagen y quien es el objeto de esta nota y de este episodio, él mismo dijo: a nuestros compañeros de las FARC, los están matando los disidentes de las FARC. Ya ante semejantes palabras, el país empezó a creer. Y ojo que estamos hablando de más de 150 miembros de las FARC que se habían desmovilizado y que han sido asesinados. Rodrigo Londoño había dicho, la mayoría de ellos son asesinados por las disidencias de las FARC. Por venganzas, por envidias, por tratar de recuperar cosas que no tenían, pero sobre todo ese factor venganza es uno de los principales. Ahora viene este episodio que desde diciembre había sido identificado por las autoridades, había sido identificado por la Unidad Nacional de Protección. La misma Unidad Nacional de Protección y la policía le habían informado a Rodrigo Londoño de estos planes. Y viene este intento de atentado que es desactivado por la fuerza pública y que es desactivado por la policía al dar de baja a alias Wambi y alias Conejo. Ojo que alias Conejo me voy a referir a él en un momento porque es una figura muy delicada. Alias Wambi y alias Conejo. El hecho de que exista esa guerra intestina entre las disidencias de las FARC que tratan de cobrar venganza de un hecho que además, pues vaya usted a saber por qué hay que vengarse de eso, si fue decidido por el Pleno de las FARC, como lo acaba de decir el mismo Rodrigo Londoño, pero que incluso involucró a Jesús Santrich, involucró a alias El Paisa, involucró a el mismo Iván Márquez, es decir, ellos estuvieron de ese lado. ¿Dónde está la traición? Bueno, son las reglas de ellos, son las interpretaciones de ellos. Yo como poner a dictarles cátedra de qué es traición y qué no es traición. Pero la sana lógica sí dice, si aquí alguien faltó a su palabra en un momento dado, son los disidentes y no quienes en su momento firmaron el acuerdo de paz y se desmovilizaron. Es muy delicado que estén planteando las disidencias que quienes están dentro del acuerdo son traidores y son objetivos militares. Y es delicado porque no estamos hablando de Rodrigo Londoño y 4 más, estamos hablando de más de 6.000 hombres, estamos hablando de más de 6.000 personas que con sus familias están adelantando lentamente, con dificultad, con esfuerzo, dificultad institucional, personal, colectiva, una vida distinta, inventándose una vida en la paz, creyendo en un país sin armas, creyendo en un futuro distinto. Ahora resulta que para las disidencias esos más de 6.000 hombres son traidores y son objetivos militares. Bueno, vean ustedes lo que hay por ahí. Les decía que este señor alias Conejo es importante. ¿Por qué? Alias Conejo estaba dentro de la Unidad Nacional de Protección, es decir, el enemigo metido dentro de la misma cama que está vigilando a los desmovilizados de las FARC. Acuérdense ustedes que la Unidad Nacional de Protección tiene unos agentes que cuidan a los que son potencialmente víctimas o están en peligro desde el punto de vista político, de orden público y demás, pero para los exmiembros de las FARC son los mismos exmiembros de las FARC los que los terminan cuidando. Eso es parte del acuerdo. Y este señor alias Conejo estaba dentro de los equipos de protección de la Unidad Nacional de Protección. Es decir, quienes los están cuidando son los mismos que están tratando de atentar contra sus vidas. Y un último punto. Reconocimientos para Rodrigo Londoño, que reconoce a su vez algo que poca gente creyó que le iba a oír decir, y es agradecimientos al ejército y a la policía. Pero reconocimientos muy serios al gobierno también. Y reconocimientos al gobierno porque el gobierno ha sido tildado, y en muchas cosas ha actuado de tal manera, en otras no, como un enemigo del proceso de paz, como un enemigo de la consolidación de la paz. Y por favor, que a estas alturas alguien diga que este gobierno está actuando como enemigo de la consolidación de la paz, cuando
el general Ateortúa, la ministra Nancy Patricia Gutiérrez y el director de la Unidad Nacional de Protección se encargan de ir donde Rodrigo Londoño, explicarle cómo fueron los planes y dar de baja a 2 personas que pretendían atentar contra él, lo fácil que habría sido dejar que atentaran contra él y después decir, no, es que esto se fregó, los de las FARC son un desastre, ellos mismos se matan entre ellos, acabemos con todo hasta con la JEP. Habría sido facilísimo y el gobierno los defiende. Hay que darle crédito al gobierno y me parece un poquito mezquina la posición de algunas personas que han dicho, no, es que estos son cuentos del gobierno para tratar de bajarle el volumen a las chuzadas. Las chuzadas son gravísimas y vamos a tratar de registrar hasta el final sus implicaciones, pero hay que reconocerle al gobierno que este es un acto de lealtad y un acto de compromiso con la consolidación de la paz, con todas sus limitaciones y todos los pasos en falsos que da el gobierno, pero que esto es importante, es muy importante. Es muy importante y yo en lo personal sí le digo, Mauricio, me sorprendió mucho y gratamente porque no pensé nunca escuchar al excomandante de las FARC agradecerle a la Policía Nacional y al Ejército Nacional porque le salvaron la vida. Así es. Es una frase muy importante, me parece que es histórica. Eso es lo que es la paz. Así es. Ahí pudimos hablar hoy con Rodrigo Londoño gracias a la gestión de nuestro compañero Michael Buitrago, que ya hace un tiempo venía gestionando esta entrevista a propósito de lo que sucedió.